guiados por el Espíritu, establecer el diseño original que Dios quiere en cada huerto, en cada hogar, en cada familia. Bueno, pastor, y también está nuestra amada pastora Nayi. Bendiciones, pastora, ¿cómo estás? Hola Luisito, yo diría que muy bien, gracias al Señor. Aquí pues tratando de primeramente cumplirle al Señor, allí a todos los oyentes. Hemos tratado de establecer una cultura en la cual todos como casa, familia, necesitamos, yo diría que es urgente establecernos en el Señor. Creo que va a ser una noche de mucha bendición, creo que va a ser una noche donde el Señor va a soltar palabra, donde el Señor va a soltar aún momentos de confrontación, donde usted y yo nos vamos a poder estar pesando, estar examinándonos, porque sabemos que de alguna u otra manera somos personas en las cuales todos los días necesitamos mejorar y de alguna u otra manera darle al Señor un testimonio de quiénes somos en el Señor. Entonces yo le animo en esta noche que usted allí donde está, en su casa, aún en su habitación, no sé en qué parte se encuentra usted, que usted esté atento a la voz que hoy el Señor le va a soltar a su espíritu. Estamos con un tema muy importante que tiene que ver con el guardar nuestro huerto, el chamar de Dios, el ser guardadores, y es un tema que se inició, está muy fresco, y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él enseñándonos todas las cosas y que sea Él revelándolas aún, porque es importante que Él nos las enseñe, pero necesitamos también que Él nos las revele. Bueno, ahorita vamos a un segmento de adoración, pero al retornar vamos a hablar un poco, pastores, de lo que significa chamar para todos los oyentes que están allí ingresando a la conexión, y tenemos invitados también, así que ahora en minutos vamos a estar con ellos también, así que bienvenidos. Esto es Discipulando a las Familias, estamos en el tiempo de chamar para estar bien conectados y atentos a lo que el Padre está hablando. Bueno, y estamos en este tiempo de Discipulando las Familias, un tiempo de gran bendición donde el Padre ha habilitado para bendecir los hogares que a esta hora se conectan con nosotros. Estamos en tiempos de chamar, pastor. Vamos a hablar un poquito de la definición de esta palabra, el significado, cómo el Señor relaciona esta palabra para las casas. Sí, Luisito, quiero como retomar lo que hablábamos la semana pasada. El Señor nos hablaba con mi esposa, nos dejaba ver cómo es tan importante esta palabra chamar en el diseño original de Dios para la familia, y podemos ver la raíz de esta palabra en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15, donde el Señor dice que y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardare y lo guardase. O sea, la palabra labrar es abad y la palabra guardar es chamar, que es la palabra que nos daba el Señor para este tiempo. Guardadores de el huerto. El Señor quiere familias que guarden su huerto, su casa. Y el significado de chamar es una palabra hebrea que quiere decir cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar, advertir, atesorar, centinela, cuidado, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, guardián. Entonces podíamos a través de estos significados conectarlos con la vida familiar, como el Señor nos demanda como padres, y no solamente al varón, aunque tiene la mayor responsabilidad, pero como padres, esposo y esposa, nos delega al Señor el ser familia chamar, guardadora del huerto, donde es necesario cuidar, poner límites a la casa para que nada que venga diferente a lo que Dios ha establecido entre a tocar o a hacer daño.
Entonces mi esposa también tenía algunas opiniones acerca de eso, algunos conceptos, y sería bueno que ella también pudiera profundizar allí por un Bueno, momento. es prácticamente lo que tú estás diciendo, es lo que el Señor nos dijo que habláramos la semana pasada para entrar a la segunda parte, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué tengo yo para decir? Es cercar nuestra casa, es cercar aún nuestra vida conyugal, es poder guardar y proteger. Mucho de lo que dijiste es lo que literalmente estamos como soltando en esta noche, y poder revisarnos un poco, aún siendo familias en Dios, y aún para las familias, porque creemos que no todos los que están escuchando, porque estamos hablando de una emisora donde se pueden conectar muchas personas que literalmente pues de Dios poco, o quizás no conocen, o quizás han querido estar, permanecer y no han podido. ¿Por qué? Pues por el mismo tema, porque no han podido guardar, cercar su huerto a la manera y a la medida que el Señor nos está exigiendo y pidiendo. Entonces, lo más importante es que esta noche podamos ampliar un poco más el tema referente a lo que en esta noche queremos llevar a todas las personas, ¿no? Así es, mi amor. Entonces, ya habiendo recordado lo que hablábamos la semana pasada para los oyentes que no estuvieron y puedan conectarse con lo que vamos a hablar hoy, queremos darle gracias a Dios por un privilegio que nos da esta noche, y es de poder compartir este espacio con una familia muy hermosa, con una familia que le sirve al Señor también, que tienen un ministerio precioso, y que además de eso el Señor nos bendijo con ser familia la familia no solamente en Cristo, sino la familia en sangre. Hablo de mi cuñada y de su esposo, los pastores Norberto y Darnelli de la ciudad de Bogotá. Queremos darle la bienvenida al programa y bendecirlos por estar acá, porque sé que es de parte de Dios, y lo que el Señor va a permitir que ellos suelten va a seguir edificando las familias como ha venido haciéndolo hasta ahora en este programa. Pastores, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí atentos también para saludar a todos los oyentes, y que sea esta noche de bendición para todas sus vidas. Buenas noches, Harold y Nayibi, ¿cómo están? Bendiciones. Saludos para las personas que nos están escuchando en esta noche, también para Luis. Y bueno, esperamos de ser de bendición para ustedes, para los que nos escuchan, con todo lo que vamos a hablar en esta noche, donde queremos soltar, pero verdad, de lo que hemos vivido, de eso podemos dar. Y así mismo pues va a llegar al corazón de aquellos que nos están escuchando, creyentes o personas que aún no han recibido ni han abierto la puerta de su corazón para el Señor. Creemos que hoy van a recibir una porción de la cual el Señor va a usarla para que se abra el corazón. Un saludo a Darnelli, Darnelli, a su esposo Pastor Norberto. Queremos desde acá extenderles nuestros saludos, y queríamos hacerles como una pregunta, que nos sigan enseñando. Sabemos que ustedes son vasijas, como decía la pastora, queremos hablar verdad, y ese es un tiempo donde se tiene que levantar gente, personas verdaderas, veraces, gente, como decía alguien por ahí, no solamente que hablen bonito, no solamente que hablen pues como con una forma, un protocolo, con moños, decía, ¿cierto? La personita. Entonces queremos en esta noche, pastores, ustedes que han sido familias guardadoras de su huerto, guardadora aún de sus mismas vidas, porque a veces podemos decir, sí, guardamos la casa, guardamos la familia, pero a veces se nos olvida como guardarnos a nosotros mismos como pareja, como familia. Entonces nos gustaría que nos ampliaran un poco más el tema para nosotros ser edificados. Sabemos que el Señor los puso allí
para estar con nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, y para eso estamos, ¿no? Para aprender. El anhelo de nosotros como casa, como familia, es aprender todos los días, como pastores de nosotros, de la casa, aún de muchas personas que sabemos que los siguen, y es por eso mismo, porque han visto en ustedes veracidad, han visto un testimonio verdadero como familia, como pareja. Entonces nos gustaría que nos pudieran contar su testimonio, pastor, pastora, de en qué área podemos dar un testimonio verdadero y decir, yo he guardado mi huerto, he guardado mi vida en esta área. Entonces ya el orden ustedes lo dicen. Tienen libertad, pastores. Bueno, pues en realidad algo que nosotros siempre hemos tratado de hacer y de ser y de decir es que nos mostramos como somos. Siempre, la verdad, hemos procurado mostrarnos como somos, no poner así como mucha, ¿cómo se llama? Apariencia, sino más bien hemos tratado de ser como somos. En mi caso, pues el Señor desde hace mucho tiempo me reveló esa palabra cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en el asno y todos ponían sus mantos al piso para que pasara por encima de ellos. Entonces creo que una de las cosas que procuramos hacer es primeramente naturales, por mostrarnos como somos. No somos pastores porque de pronto un título o algo, sino realmente el proceso de nuestra vida y el procurar obedecer en todas las áreas al Señor es lo que a uno lo ha ido posesionando, nos ha ido posesionando a niveles, digamos, de espiritualidad, de autoridad espiritual, y es a través de procurar vivir como hijos primeramente y guardando siempre o queriendo siempre primeramente estar bien, ¿no? Como en nosotros como casa, como pareja, y lo demás ha venido por añadidura. Entonces quería empezar por ahí, y es verdad, o sea, para hablar estos temas que vamos a hablar hoy, pues no se trata tanto de hablar bonito y con términos que están de moda, sino más bien como ser concretos y veraces en todo. Entonces, de acuerdo a eso, pues esta noche queremos compartir. Bueno, quería añadir un poco a lo que estaban hablando con respecto al significado de chamar, y que es una palabra en hebreo, ya lo decía el pastor, que significa guardadores del huerto o guardar. Significa en sí la palabra en hebreo es guardar, pero también le quería añadir que a los significados que decía el pastor o a los sinónimos es guardar, vigilar, defender, preservar, atesorar. Pero también había encontrado en griego pulazo, significa en griego que lo que representa es o se refiere a un oficio o profesión. Ser un chamar significa o implica no solamente un honor, sino una responsabilidad. Me llamó mucho la atención la palabra responsabilidad. Dice ser guardián, custodio, centinela de algo muy valioso. Entonces, en realidad, un huerto es lo más valioso que el Señor nos ha entregado. Cuando escucho esas definiciones, pues siente uno, como decía la pastora Darnelly, la responsabilidad que Dios le ha delegado de cuidar su familia, de cuidar su huerto. Cuando el Señor ponía en nuestro corazón el poder estar con ustedes acá, es porque hay un testimonio, que nos edifica cada día,
y que yo hablaba con mi esposa y le decía, pues, gracias a Dios por la familiaridad que hay, porque, y me llevaba a decirle algo a mi esposa, y creo que es algo que voy a soltar en este momento, y es que cuando nosotros somos una familia chamar, una familia guardadora, estamos en la capacidad de impartirle eso a otras familias. Y eso fue lo que pasó con ustedes. Ustedes nos impartieron de lo que habían recibido del Señor en un momento donde nosotros no teníamos ni idea de que era un huerto, de que era una familia. Creíamos que teníamos una familia, creíamos que estábamos haciendo las cosas bien, pero realmente nada de lo que teníamos en ese momento establecido agradaba al Señor. O sea, creíamos en nuestro conocimiento de que estábamos bien, humanamente, naturalmente, pero del diseño original de Dios no había nada. Y cuando ustedes comienzan a compartirnos, comienzan a impartirnos lo que habían recibido del Señor, pues nosotros comenzamos a entender cosas. Y al principio fue difícil, muchísimo, y lo hablo en el caso mío, en el caso como esposo y como hombre de la casa. Me costó entender muchas cosas. Mi esposa sí la cogió de una, mi esposa sí entendió, pero a mí me costó. Pero mi esposa recibir la instrucción de parte de ustedes y aún más directamente del Señor, pues hizo que yo entendiera. Pero vuelvo y les digo, el testimonio que ustedes nos dieron fue muy vital para lo que hoy nosotros somos en el Señor. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A que cuando nosotros hemos recibido del Señor esa verdad, estamos en la autoridad y la capacidad de compartirlos a otros y que se establezcan también. Sí, la verdad es que el testimonio edifica, ¿no? Y antes de donde estaba hablando sobre el tema de que es cuidar algo muy valioso, si hablamos de testimonio, o cuando nosotros antes de que el Señor nos encontrara, porque el Señor es el que nos encuentra, el Señor es el que hace que nuestro corazón se convierta, que se despierte y que crezca el temor. Cuando recibí al Señor en mi corazón, fue a través de una vida muy, muy triste, ¿no? Voy a hablarlo rápidamente. Los testimonios edifican y es importante porque glorifican al Señor. Antes yo no tenía hogar, yo no tenía huerto, o sea, no cuidaba, para mí no era valioso el huerto, porque había empezado en un antidiseño, ¿no? En un antidiseño de división, en un antidiseño de discordia. Empezamos una vida, por así decirlo, contrario. Llegamos con temores, llegamos con heridas, con muchas cosas. Y al llegar al Señor Jesucristo, empecé a ver lo valioso que era una familia. Mi esposo y yo anteriormente vivimos 11 años llenos de mucha tristeza, de mucho dolor, de pecado, de maldad, de falta de respeto, en el cual son huertos que son secos, ¿no? No tiene, porque de todas maneras es un huerto, pero no hay un chamar, no había quien lo guardara, porque pues no había entrado el Señor Jesucristo para que Él nos edificara. Y un día, pues obviamente clamando al Señor, o clamando no es la palabra, en un momento de discordia, reconocí que yo tenía que cambiar, que tenía que sacar lo que tenía dentro de mi ser para poder cambiar. Para mí es un secreto que uno reconozca lo que tiene mal, porque casi siempre cuando hablamos de pareja o de hogar, sucede lo que pasó con Adán, ¿no? Que Adán, el Señor le preguntó que dónde estaba y él le dijo que era que había comido del árbol que no podía comer y le echó la culpa a su esposa, ¿cierto?
En realidad, cuando llegamos al Señor tenemos que reconocer personalmente y aún estando en Él, que si tenemos culpa de algo lo tenemos que reconocer sin mirar al otro. Siempre estar tratando de inculpar a la pareja, al esposo o a la esposa. Cuando yo reconocí eso en mi corazón, en mi alcoba, y dije, cámbiame si verdaderamente tú existes, y porque estoy viendo que mi vida se está destruyendo, mi hija se estaba destruyendo, mi hija mayor y mi esposo. O sea, yo no tenía un hogar, no había un huerto. Cuando el Señor llegó a mi corazón, entonces empecé a ver ese huerto totalmente destruido, donde no había una mujer sabia, donde no había una mujer que edificara, donde no había una mujer que diera ejemplo a sus hijos, en este caso a una hija que tenía mi hija mayor. Y empecé, el camino es Cristo, y empezó a suceder un milagro en mi vida. Empecé a ver mis defectos, empecé a ver las cosas que yo tenía que cambiar, que tenía ira, que tenía contienda. Y el Señor, al ver esto en cualquier persona que reconozca su pecado y se aparte, Él empezó a cambiar mi mente, mi corazón, y empecé a guardar, a vigilar y a defender y a cuidar eso tan valioso que el Señor nos ha dado, que se llama huerto. Eso es algo de la pequeña historia que podías contar hoy, para entrar en el tema de cómo es labrar un huerto, cómo es cuidarlo y cómo es vigilarlo. Don Alberto, ¿qué nos podría hablar de ese iniciar en en el diseño original de Dios? O sea, porque cuando veo o escucho hablar a la pastora, mi cuñada, eh, es claro de que todos teníamos situaciones por arreglar, para poder establecernos en el huerto, para poder establecernos en el diseño de Dios. Y este programa y este espacio, lo que queremos es darle a entender a las personas que nos escuchan, a las familias, a las parejas, de que hay un proceso de sanidad, que hay un proceso de restauración donde el poder de Dios es el que nos lleva a reconocer y todo. Entonces, desde esa verdad y desde ese punto, que el pastor Norberto también nos permita escuchar que cómo ha sido el proceso de edificar ese chamar en su casa. Bueno, yo creo que no es nada fácil tampoco. Todos venimos del reino de las tinieblas, o la mayoría. Y el tema es morir, ¿no? El tema no es tan romántico, el tema no es tan sentimental, sino más bien como de alinearnos a los principios del Creador. Y en el momento que empezamos a conocer la palabra de Dios y los principios de Dios, pues empieza nuestra lucha interna realmente para obedecer al Padre, como Jacob. Jacob luchó, pero luchó fue para establecer en su vida lo que Dios, los principios del Padre, ¿no? Y la lucha que tenemos todos, la lucha interna es por establecernos en la obediencia, en los principios del Padre, porque a través de esa obediencia el mismo Dios empieza a cambiarnos a nosotros y empieza a cambiar la casa, el hogar, el huerto. Yo creo que el comienzo es por ahí. Recuerdo que estábamos ya en la congregación y sirviendo ambos al Señor. Bueno, en ese tiempo yo siempre digo que me paraban en la puerta a dar besos y abrazos, pero no sabía dónde estaba parado. Pero obedecía. Y realmente no hubo una pareja físicamente que realmente nos impartiera a nosotros algo de parejas. No la había, no la encontrábamos. Íbamos a muchas reuniones, íbamos a donde organizaban reuniones de parejas, de matrimonios para toda la vida. Y
y no la hubo, el mismo Señor con su misericordia nos recogió y nos empezó a dar entendimiento en los principios y fue un largo recorrido para obedecer esos temas y para que el Espíritu Santo nos empezara a restaurar, porque la verdad casi nos volvemos locos al comienzo porque no sabíamos qué hacer. Hoy en día le damos gracias al Señor porque de todas maneras a través de esos principios y de alinearnos a muchas cosas, Él mismo lo ha venido haciendo y lo sigue haciendo, porque son procesos y cada vez el Señor va profundizando más en nuestro ser y en la relación y en todo. Siempre el Señor tiene un nuevo nivel. Entonces, los principios del Señor son los que nos han ayudado y el luchar por establecerlos en nuestras vidas. Bueno, pastores, y para usted y para todos los oyentes, pues yo creo que eso es un tiempo de mucha edificación que el Padre ha venido habilitando. Y creo que es importante poder como darle principios a las familias que están allí, porque sé que quizás hay familias que no conocen del Señor, que se les compartió en link. Y para hacer como extraño todo lo que se está hablando, Pastor Norberto y Pastora Darnelli, ¿cómo podemos darle un cimiento a una casa para que comiencen a ser guardadores del huerto en este tiempo? Porque sabemos de que cada vez los tiempos son más difíciles y hay muchas situaciones en las cuales como padres, como familia, como esposos, nos enfrentamos diariamente. ¿Cuáles serían como los principios fundamentales? Y no hablemos pues de muchos porque hay muchos, pero hablemos de dos primordiales para su vida. Pues el único que puede transformar nuestras vidas, el único que transformó nuestra casa, porque si hablamos desde los comienzos, humanamente era algo imposible. El único que lo pudo hacer fue el mismo Señor Jesucristo, quien empezó a transformar nuestros corazones, nuestra mente. Y también nosotros entendimos que no había otra opción, sino que Dios lo hiciera porque tenía que ser algo sobrenatural. Y yo creo que para las parejas, para los hogares y para algunos que pueden estar hasta separados o divorciados, en fin, creo que la solución, la luz de Cristo, que es la que restaura todo. Él es la resurrección y la vida. Entonces yo creo que lo primero es pensar en que definitivamente tiene que haber un acercamiento al que todo lo puede y empezar a establecer sus vidas en los principios espirituales que están establecidos en la Biblia, en la Escritura. Ese es un buen principio. Bueno, para mí creo que un principio podría ser, o creo que es muy importante, es el temor a Dios. ¿Sí? A través del temor a Dios vienen los principios que son pues, el respeto, la honra, la sujeción. Se despierta en nosotros ese temor a Dios en el cual sabemos que si vamos a honrar y agradar a Dios, de la misma manera vamos a honrar y agradar a nuestro esposo, respetar muchas cosas en la casa. Entonces, para mí lo más importante es el temor a Dios, que me lleva a generar esos principios y esos valores que antes no teníamos en nuestra casa. Entonces es importante el temor a Dios. El que tiene temor a Dios va a honrar, va a respetar y va a guardar. Entonces, para mí es uno de los más importantes, porque a través de que vino ese temor a mí, a Dios, supe que había cosas que no podía hacer, que eran malas, que destrozaban y dañaban nuestra casa. Entonces, como veníamos de una vida tan destruida, tan dañada, al venir el temor a Dios, empezamos a comprender muchos principios que antes ni siquiera los conocíamos o no nos interesaba conocer. Es muy importante
escuchar el testimonio de personas que llevan, creo, son 36 años, ¿cierto, pastores? Lo que tienen ustedes de estar juntos, ¿no? De haber conformado 36. 36 años. O sea, ya casi los alcanzamos, pastores. Parece que fue ayer. Parece que ay, Dios mío. Hoy en día creo que el poder uno con autoridad y libertad decir, llevo 36 años con mi esposa, con la madre de mis hijos, con mi compañera de batallas, es un testimonio que puede ayudar a muchos a seguir adelante. Entonces, creo que el testimonio y todo lo que ustedes nos han mostrado ha sido también muy edificante para nosotros. Nosotros vamos ahí, como decía Luisito, ya casi lo alcanzamos, llevamos 26, pero que estoy convencido y lo declaro y lo aseguro de que si no hubiera sido porque conocimos del Señor, porque con mi esposa nos comprometimos a lo que ustedes acaban de soltar también, de hablarle a las personas, que fue comenzar a obedecer la voz de Dios, comenzar a establecer los principios, y ante todo ese temor de Dios en cada uno, tal vez no estuviéramos aquí hablándole a las personas. Entonces, el solo hecho de que los que nos están escuchando sepan de que todos hemos pasado por dificultades, hemos pasado por situaciones a nivel de pareja, a nivel de familia con los hijos, económicas, porque ha sido también en el Señor, todo lo arregla el Señor, todo lo va ordenando, lo va alineando, y el hecho de obedecer va a ser difícil cuando uno viene con tantos argumentos y tantas cosas, pero hoy juntamente con los pastores Norberto y Darnelli podemos decirle a los oyentes, se puede agradar a Dios, se puede obedecer a Dios y se puede ser una familia chamar del reino, guardadores del huerto, que cuidan su casa, que cuidan sus generaciones. Pastores, yo siempre pues se ha relacionado el tema espiritual con el tema pues natural, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón, nuestras acciones y actitudes lo reflejan. Y hemos relacionado el huerto que habla y relaciona la palabra chamar con un huerto físico. En el huerto uno puede sembrar varias especies de cultivo, de hortalizas, qué sé yo. Pero en eso también llega lo que popularmente se conoce las zorrillas que llegan a hacer daño al cultivo, a la siembra. ¿Cuál sería como esas zorrillas que vienen a hacer daño a ese huerto en el cual las familias deben estar atentas a prevenirlas, a estar allí vigilantes? ¿Cuál sería para ustedes, pastores? Bueno, pues yo creo que hay muchas zorras o zorrillas. Es todo lo contrario a la obediencia, ¿no? Ahí tiene también mucho que ver los principios espirituales, la constitución universal del Creador, o sea, la obediencia a la Escritura. Y lo otro también es el proceso interno, ya de lo que tiene que ver con el carácter de cada persona, su mentalidad. Creo que son muchas cosas. Y como dice Luisito, de todas maneras, el cielo gobierna, y el cielo gobierna a través de principios y leyes espirituales. Todo lo natural es producto de lo espiritual. Entonces, por ejemplo, y voy a aprovechar para decirlo, y es
Algo que afecta mucho el huerto es la parte financiera. Y precisamente el próximo miércoles vamos a hablar de ese tema con la ayuda del Señor. Tema financiero es algo que afecta mucho el tema del huerto y, y siempre el ejemplo para mí ha sido el tabernáculo, es con lo que el Señor me ha enseñado toda la escritura, atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio es muchísimo más grande que el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es donde está todo lo natural. La mayor necesidad humana está en la parte natural, no en la espiritual. Pues el manejo humano, ¿no? Entonces, el tema financiero, el tema natural, afecta mucho en lo que tiene que ver del huerto, y también eso es producto de la obediencia. O sea, creo que no podemos hablar de restauración, no podemos hablar de sanidad de un hogar, de una casa, de un huerto, sino siempre tomando en cuenta los principios establecidos por nuestro Padre Celestial. Pastora Darnelli, para usted también la misma pregunta, ¿qué puede ser lo que está causando daño al huerto en este tiempo? En este tiempo y siempre, ¿no? Y siempre, sí. Y siempre. Cuando la escritura llega a nuestra vida, la palabra es la voz de Dios para nosotros. Es como la instrucción del Padre para nosotros. Y si nosotros buscamos en la palabra, Él nos enseña cómo debe ser un huerto, qué es lo que debemos sacar de nuestra casa. Como decía el pastor ahora en este momento, mi esposo, el carácter es importante, que nos ayude a ayudarlo a que el Señor nos ayude a cambiar esa parte de nuestro carácter, porque trae muchas divisiones, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a comprender la palabra y, por ejemplo, llegamos a un Efesios 5, que dice, someteos los unos a los otros, cuando yo como mujer empiezo a tener la revelación de parte del Señor, cómo es que yo debo ser, entonces van a cambiar muchas cosas en mi casa. Por ejemplo, algo que puede destruir y que ha sido siempre, por ejemplo, una mujer insujeta, una mujer que no respeta, una mujer que no valora, una mujer que no le da su lugar a su esposo, ¿sí? Entonces, cuando yo leo en la palabra y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, o sea que si yo como mujer que voy a una congregación y digo que soy creyente, que soy cristiana, si me sujeto a Cristo, pues también tengo que sujetarme a mi esposo, ¿sí? Sujetarme a Él, a las cosas que Él está conforme al Señor sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entiendo que es que la cabeza de mi casa es mi esposo, ¿sí? Él es la cabeza, él es la puerta de la casa. Ese tema de que el hombre es la cabeza y que la mujer es el cuello, eso es mentira. Eso no es así. La cabeza es de un hogar, es el esposo. Y si ese varón tiene como cabeza a Jesucristo, todo va a estar bien. Y vamos a poder sacar ese tipo de cosas que destruyen un hogar, la insumisión, el respeto, la falta de honra. Y si el hombre también comprende este versículo cuando dice que los maridos amen a sus esposas y las cuiden, y dice que para santificarla y purificarla, entonces vamos a sacar que la impureza, que también es una destrucción de un huerto, el irrespeto, a una mujer el que el esposo no la ame, eso lastima mucho y daña un huerto, cuando entendemos que la mujer es muy importante en el huerto, para cuidarlo también, para edificarlo. Entonces, son muchas cosas, Luisito, son muchas cosas, Harold y Nayibi, que son destructoras de un huerto y que nosotros las palpamos, las vivimos y tuvimos que sacarlas, y que aún se tiene que luchar con algunas cosas que ya no son tan fuertes como las que se vivían antes, pero hay que seguir. Un huerto, para que siga siendo huerto fructífero, pues hay que mirar qué zorrillas se nos meten a veces, ¿cierto? Que cuáles son las que hay que sacar para que ese huerto siga dando el fruto
que nosotros queremos darle al Señor. Entonces hablaríamos de muchos factores que pueden afectar un huerto y dañarlo. Entre esas, pues podría decir eso, Luis y Harold y Nayib. Bueno, pastora, pues qué buen aporte y qué importante pues que también los oyentes también estén allí muy atentos a lo que se está soltando. Vamos a habilitar nuestra línea de WhatsApp, el 314-611-3378, para que por allí también los oyentes que están conectados puedan también compartir acerca de este tema. Pastor Harold y pastora Nayi, para ustedes, ¿qué puede ser lo dañino o lo que esté trayendo mal al huerto que ustedes han sembrado durante todo este tiempo? O uno como casa siembra todo este tiempo, que esté dañando el fruto, que quizás no esté haciendo dar el fruto al 100% o al 100%, como se dice. Y que de pronto sí se está recogiendo el grano, el producto, pero sabemos que se puede recoger más y que hay algo que está dañando. Sí, Luisito, yo creo que esas zorrillas o esos enemigos, yo lo tenía como enemigos del huerto. Plagas, que afectan el normal funcionamiento, la tranquilidad, la paz. Muchas veces no están afuera, están adentro. Ya están. Y tienen que ver con el corazón de la persona. Cuando digo eso hablo de como lo tocaba creo que la pastora Darnelli, el carácter. El carácter es algo que daña la paz. Cuando no hemos sometido nuestro carácter al Señor y seguimos con esas esquirlas de lo que nosotros teníamos, de poner nuestra posición por encima de todo, de la injusticia, porque ahí va también incluida la injusticia. Creo que por más que podamos tener como el conocimiento y saber la palabra de Dios y todo lo que dicen los versículos, si no hay en nosotros esa responsabilidad y esa decisión de morir a lo que yo soy, a lo que yo quiero y saber que esto es una unidad con la esposa y aún con los hijos, pues muy difícilmente vamos a poder guardar el huerto, vamos a poder ser chamar. Tras un mal carácter también llegan otras cosas allí, como el irrespeto, la infidelidad, y todo eso va siendo como una bola de nieve que va creciendo. Entonces, mi aporte o lo que yo he vivido y que he podido, con la ayuda del Señor, ir cada día mejorando, siempre va a ser con el carácter, con mi forma de pensar y de querer establecer mi voluntad antes que la de Dios, y aún antes de ponerme en un acuerdo con mi esposa. Y eso, de ahí se generan otras cuantas zorrillas más. Para resumir, el pastor Norberto dice el tema de las finanzas, ¿cierto? Es un factor que daña y afecta al huerto. La pastora Darnelli, ella habla del tema del temor al Señor, y mi esposo dice el tema del carácter. Yo diría, a manera personal, de que dentro de las casas hay factores que son muy agresivos, que pueden dañar el huerto. Porque conozco huertos donde las finanzas, amado pastor y pastora, mi esposo y todos los oyentes, donde las finanzas se han conquistado. Ajá. Pero el carácter no. Ajá. Donde quizás el carácter se conquistó, digámoslo de alguna otra manera. Podemos pasar por alto las ofensas, podemos pasar por alto, digamos, tantas cosas que podemos vivir a diario. Pero el huerto es algo en lo cual nosotros debemos pedirle al Señor como hijos que nos venga demasiada luz. ¿Por qué?
Porque nosotros como familias, como hijos de Dios, lo que más necesitamos, se lo digo a todos los oyentes, que es importante todo lo que el pastor dice, los pastores de Bogotá, mi esposo, y lo que yo tomo en esta noche a manera personal, para mí es una sanidad. Porque la palabra del Señor dice que el Señor necesita que tu alma y la mía sea prosperada. Y esa palabra es muy clave en esta noche, me la está dando el Señor. Porque si mi alma es prosperada, todo mi entorno debe dar fruto. Todo mi entorno debe dar vida. Porque la semilla que usted y yo tenemos es la semilla de Cristo. Por lo tanto, es una semilla que da fruto por naturaleza. Y si el Señor dice en la palabra que yo necesito que tú seas prosperado, dice la palabra que él anhela, el deseo del Padre es que tú y yo seamos prosperados. Pero la prosperidad que habla la palabra a mí en lo personal es mi alma. Si mi alma no es prosperada, si mi alma no es sanada, todo mi entorno va a estar mal. Porque, Pastor Norberto, yo conozco gente, conozco un caso aquí de alguien muy cercano de mi vida, es más, es una persona que no es creyente y es una persona muy, muy, muy próspera. Podríamos decir, como decíamos secularmente, carro, beca, finca, viajes, todo. Pero es una persona que tiene amargura en su corazón. Su alma está cautiva porque no ha conocido al Señor. Entonces yo pienso, y yo lo tomo, Luis, pastores, esposo, oyentes, ¿de qué debemos cuidarnos nosotros? Porque el huerto ya el Padre nos lo entregó. Venimos con una línea donde veníamos con huertos muy fracturados. La línea mía y de la pastora Darnelli, que ella es hermana mía. Nuestros hogares, los hogares de nuestros padres eran muy disfuncionales. Veníamos con una línea genética donde todos eran separados. Y yo recuerdo que mi hermana fue muy entendida. Ella ha sido puerta familiarmente para todos nosotros. Ella cogió un álbum, lo cogió proféticamente y colocó su foto con la foto de su esposo, el pastor Norberto, que en este momento está con ella. Y ella lo dijo en ese tiempo, vamos a romper la iniquidad, vamos a romper esta maledicencia que hemos arrastrado nosotros como familia. ¿Cuál? De que todos los hogares se divorciaban. Si no se divorciaban había adulterio, ¿sí? Había infidelidad. Entonces cuando ella toma eso de parte del Señor y le viene luz a su vida, ella coloca la foto de su esposo y de ahí para allá el orden, dijo Nayib, y luego la suya. Luego yo me casé cuando conocí al Señor porque también veníamos muy desordenados, mi esposo y yo no éramos casados. Pero solo cuando el Señor entró a nuestro huerto y lo empezó a restaurar, pudimos ordenar nuestras vidas. Entonces, luego Joana, luego Daniela, y de ahí para allá Paula, de ahí para allá nuestros sobrinos y nietos, porque tenemos que ser nosotros, eso es ser guardadores. Yo pienso que Darnelli, la pastora Darnelli, mi hermana, fue muy entendida, ella fue muy entendida, y yo pienso a usted que está escuchando en esta noche, como mujer, como hombre, debemos tomar acciones espirituales, debemos ser aguerridos. El pastor Norberto decía ahora, no es de tanto amorcito ni cariñito, en esto tenemos que ser aguerridos. En mi caso personal, yo digo que el Señor quiere prosperarnos es en todo. El paquete en el Señor, Luis, es completo. Completo. El tema del dinero, eso lo vamos a conquistar en el Señor. Pero, por ejemplo, hay casos donde el Señor quizás trae procesos, digámoslo, de finanzas, ¿cierto que sí? Porque también necesita arreglar temas del corazón, ¿cierto? Temas de que si yo vengo con una línea de orgullo, de altivez, pues el Señor me tiene que partir a mí en eso. Hasta que yo me empiece a formar en esa área, el Señor va a ir entregando a medida que yo cambie y me vuelva a ese diseño del Señor. Bueno, a esta hora de la noche, a las 8:01, bueno, por acá comienzan a llegar mensajes de los oyentes que están conectados con nosotros. Desde Palmira, Valle del Cauca, está el Ministerio Pan de Vida MAP Internacional. Dice, gracias por el testimonio y dar a conocer lo que quiere el Padre, que se levanten los huertos en cada hogar, como ese lugar donde Él puede habitar con nosotros, como en el diseño original. Enviamos un gran saludo al pastor Alex Burgos y su amada pastora Luisa. Un gran abrazo a la distancia. Bueno, pastores, vamos al segmento de adoración en esta noche
y ya los oyentes pueden escribirlos. Ahí está la pregunta, se le hizo: ¿qué está haciendo daño al huerto? Para ustedes, amados oyentes, que quieran participar con nosotros y unirnos a esta voz que el Padre está soltando hoy, pueden escribirlo a través del 314-611-3378. Allí vamos a estar muy atentos a cada comentario que usted nos hagan llegar. Discipulando las familias. Escúchelo todos los lunes de 7 a 9 de la noche a través de Expansión Radio. Dirige Congregación Diseño del Cielo. Discipulando las familias. Amados pastores, cuñados, sería muy bueno compartirles a los oyentes y aún recordarnos a nosotros la manera en que Dios los usó para que fueran instrumentos guardadores de huertos en nosotros. O sea, ustedes nos pudieran como casa dar ese testimonio de cómo el Señor les mostró y cómo pudieron como chamar que ustedes habían ya establecido, ayudarnos a nosotros en ese proceso. Como yo creo que muchas personas cuando llegamos al Señor, que nos usa como puerta, como ustedes habían dicho, el primero que escoge pues el Padre para llevar este mensaje, no es tan fácil, pero creo que el Señor escoge al que es, ¿no? De pronto el más difícil, y el Señor conquista nuestro corazón, y pues el pensamiento inmediatamente es en sus seres amados, en sus padres, en sus hermanos, en su familia, y empezó ese proceso de la oración, de la intercesión, y de tener esos momentos con Dios, pues clamando por su familia, porque cuando yo iba allí a Tuluá, pues encontraba un caos completo, del cual el Señor también me había sacado a mí, donde Nayib y Harold pues iban por su camino, ¿no? Por su camino de vanidad, por su camino de sus propios pensamientos, y sobre todo pues que tenían a mi sobrina, que para mí es como una hija. Y fue un tiempo y un proceso de decir: Señor, rescátalos a ellos como a mí, rescátalos a ellos como a mí. Y fue de un proceso de creer, de dar un testimonio de vida, soportar también, soportar juzgamientos, soportar burlas y todo ese tipo de cosas, porque es un proceso de mostrar el Cristo que tenemos y la luz que tenemos. Y en mi caso, pues no fue fácil, ya lo digo porque eran personas con temperamento fuerte y que tenían como mucha seguridad en lo que estaban haciendo. Y fue el proceso de creer y empezar a declarar en el nombre del Señor que iban a llegar a Cristo. Aunque, ¿puedo decir en qué condición llegaba, pastor? Pastor. Dígame, pastora. Que sí puedo decir en la condición que llegaba. Claro, es que eso es parte de lo que estamos soltando, de ver que éramos una familia peculiar. Sí. Entonces el ir encontrar a un cuñado bastante fuerte, su carácter, orgulloso, en el cual pues había mucho mundo, muchas cosas que para el hombre natural pues diría: pues ¿por dónde entro? Pero era por el tema del testimonio, de poder mostrar a Cristo, de esa luz que el Señor nos había dado, y declarar y de tener esa fe, de aún ir a congregaciones y declarar y decir: Señor, muéstrame aquí en Tuluá cuál es la congregación que tú vas a llevar a mí, a mi hermana, a su familia, a mi madre, los que van, cómo van a llegar, a qué lugar. Y me tomé ese trabajo de escuchar la voz de Dios y que Él me dirigiera a buscar el lugar, aún sin ustedes ser creyentes, ¿sí? Sin aún haber recibido al Señor. Pienso que la fe, pienso que el declarar la palabra
sin dudar dónde el Señor los vas a llevar. Y bueno, me llevó a un lugar lindo, donde me paré en la mitad de la congregación y dije, Señor, este es el lugar, después de haber ido a otras, ¿no? A otras congregaciones. Este es el lugar donde vas a traer a mi hermana, a su esposo, a mi madre, y ellos en este lugar te van a servir con mi sobrina. Y eso fue un proceso hermoso porque yo seguía creyendo y ustedes seguían en su mundo. Y el proceso con mi sobrina fue hermoso porque ella empezó a venir acá a la casa, a nuestra casa, se quedaba con nosotros y Danielita fue también puerta. Daniela también es puerta porque ella de su casa, pues sé y recuerdo que fue la primera que recibió del Señor. Recuerdo que le regalamos ella escuchó una canción de Marco Witt en mi casa y me decía, tía, es que eso me llega profundo en mi corazón, pero Daniela tendría como unos, 7 u 8 años. Y mi esposo pues le regaló el CD y ella empezaba a escucharlo y yo decía, sí, Señor, ya tomaste el corazón de ella. Y fue un proceso hermoso también porque también fue de transformación para ella. En un proceso en el cual la niña, ella también estaba muy impregnada como de esa cultura, porque a veces estamos impregnados de una cultura y ella era una niña muy inclinada a la cultura del Valle del Cauca. Y yo cuando la veía a ella en sus bailes, en sus movimientos, en el de los cuales también el Señor nos había sacado o me había sacado a mí, y yo la miraba y un día puse las manos sobre su cabecita y dije, Danielita, tú vas a adorar al Señor, tú vas a cantarle al Señor. Y recuerdo que ella fue corriendo desde su mami y le dijo, mami, mi tía está diciendo que yo le voy a cantar al Señor. Y así fue, porque con el tiempo, cuando ya el Señor cumplió eso que me había mostrado en esa congregación, pude ver a mi sobrina danzando y pude verla adorando y a mi familia, o sea, a Harold, a Nayibi, mi madre, levantando sus manos al Señor, y pienso que es uno de los grandes regalos que el Señor le puede dar a uno como creyente cuando ve su familia pues rendida a los pies de Cristo. Y fue un proceso de creerle al Señor, más que todo de creer en lo que no vemos, porque a los que nos están escuchando podemos ver que nuestra familia como que no escucha, que como que no camina, pero si seguimos creyendo y declarando, lo vamos a ver sus promesas cuando dice que si yo creo, entonces toda mi familia va a ser salva. Simplemente o lo que hay que hacer es dar un buen testimonio, mostrar la luz de Cristo, de que Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Y ahí entra el proceso después con mi esposo, ¿no? Que también les va a explicar esa parte. No, pues yo realmente lo que recuerdo es que Harold me caía mal. Porque pues en el pleno mundo, ¿no? Y ya pues yo también conocía cómo se portaba uno en el mundo, en fin. Y en uno de los viajes que yo siempre hacía, el recorrido hasta el Cauca y regresaba, pero siempre entraba por Tuluá y estaba ahí 1 o 2 días. Pero pues yo me daba cuenta que como que fastidiaba, o sea, lógicamente no conocían de Dios, y uno llegaba allí y pues siempre había un choque espiritual ahí, ¿no? En uno de esos viajes recuerdo cuando creo que Nayibi estaba con ganas de irse para el extranjero, que ya no quería estar más por acá, que ya estaba aburrida de todo. Y recuerdo tanto que yo siempre llegaba y me encerraba en una de las habitaciones pues a leer la Biblia, a estudiar, en fin, mientras el otro día, ¿no? Para salir y seguir la ruta. Y esa tarde o esa noche entró Nayibi y pues se me hizo hasta raro que hubiera entrado a hablar conmigo. Y me dijo que ella ya no aguantaba más, que ella tenía ganas de irse, ¿no? Y que yo qué pensaba, que yo qué veía pues con todo esto. Y alcanzo a recordar que lo que le dije fue que yo creía pues que ya era el tiempo de buscar de Dios, fue lo que yo les respondí, algo así. Y pues ahí sí Nayibi dice que
que tomó esas palabras, ahí sí ya tiene que testificar el resto, porque es lo que, digamos, la vivencia en los comienzos, ¿no? No sé qué diga ahí Nayibi. Sí, Norbertico, recuerdo como si fuera ayer. Hay mucha frescura en mi memoria. Recuerdo que sí, tenía casi que el tiquete comprado, la carta de invitación para España, porque venía sufriendo muchas fracturas en mi relación. Entonces usted pues llegó en un momento muy preciso, que ahorita entendemos que fue de parte del Señor, donde usted llegó y dijo, me lo dijo serio. Yo sentí que eso fue el Señor, porque usted llegó y tuvo una posición como no de sobar el hombro, sino más bien de decir, bueno, ya a usted le toca que tome una decisión, ya es hora. Sí, usted llegó y me dijo, lo que pasa es que usted prácticamente no ha querido obedecer. Y la verdad sonó duro, pero es una realidad. Y yo aprovecho este espacio porque sé que muchas personas están viviendo procesos dolorosos es porque no han querido obedecer. Entonces, parte de lo que usted me dijo con esa autoridad que fue el Señor, por medio de usted, Pastor Norberto, fue eso. Yo pude escuchar y era el tiempo mío, gracias al Señor, era el tiempo mío, porque tomé esa voz y el Señor me llevó literalmente a la iglesia donde mi hermana ya había hecho también un trabajo. Por eso decimos que espiritualmente ustedes han sido guardadores de muchos huertos. Sé que con nosotros y aún con muchas de las familias que de alguna u otra manera caminan con ustedes. Entonces es eso, qué lindo que el Señor hoy pueda traer eso a memoria a cada uno de nosotros. Y aquí estamos, que el Señor nos siga dando esa sabiduría para poder ayudar a otros. Entonces, ¿qué digo yo para resumir? Llegó de parte del Señor Norberto, me dijo, ya es hora de que obedezca, porque o si no, esto se va a acabar. O sea, había un hogar entre comillas, claro que sí, tenía mi hija, tenía por ahí 10, 9 añitos la niña, pero pude escuchar, pude obedecer, llegué a la casa donde ya alguien había orado, intercedido, y creo que si el Señor lo hizo conmigo, Él ya tiene la mesa servida para muchos. Necesitamos es que usted escuche y obedezca para poder ser guardadores y salvar nuestros huertos. A mí me gustaría también aprovechar para decir que, como usted está diciendo, hay muchas personas en malas circunstancias, por falta de obediencia, por diferentes causas, y a veces el Señor les pone a alguien a que les diga, es tiempo de que obedezca, es tiempo de que se ponga serio, es tiempo de que se ponga seria delante de Dios, es tiempo de que no juegue más con el Señor, sino que empiece a obedecer. Pero a muchas personas no les gusta oír eso, pero deberían oír y entender que no es un hombre o una persona queriendo recriminar la conducta, sino es de parte de Dios que usa a alguien que quiere que cambie su vida y que es para bien. Y que muchos deberían tomar esas palabras como realmente que vienen de parte de Dios para que reaccionen y hagan cambios en su vida para que ese huerto no siga sufriendo. También quería añadirle a lo que dice Norberto, que hay personas que no escuchan y no obedecen o se la pasan escuchando voces. Escuchan al uno, piden consejo al otro, escuchan a este, pero en realidad lo que quieren escuchar es lo que ellos quieren hacer o lo que quieren oír y no quieren obedecer. Entonces también hay mucha gente que se la pasa como buscando y buscando respuesta, pero la respuesta que quieren es la que ellos quieren oír y no obedecen ni se acercan a las personas que realmente Dios ha puesto en sus vidas para cambiar, para ayudarlos. Porque es lindo cuando hay personas, por ejemplo, que nos ayuden. Como mi esposo decía hace un rato, nosotros cuando iniciamos fue una lucha porque no teníamos unos pastores que nos ayudaran. Nosotros amamos a un pastor que nos ayudó en formación, pero su esposa no era ausente. Y no teníamos a quién recurrir, pero fue el mismo Espíritu Santo el que empezó a ayudarnos, a sacarnos del lugar donde estábamos, aún siendo cristianos, aún sirviendo en una congregación, porque a eso también vamos. Hay mucha gente que está sirviendo en una iglesia y tiene problemas en su hogar, tiene problemas en su huerto. Y hay hijos que no se sujetan a sus padres, pero es porque ya entra otra cosa.
pero lo importante es que vean un ejemplo en sus papás. Entonces hay personas que están viviendo unas situaciones muy difíciles y no se acercan a la verdadera ayuda. Nosotros, en ese caso, el Espíritu Santo nos ayudó y ahora podemos decir que podemos ayudar a otros. Hay gente que llega a Cristo, digamos jóvenes como los que estamos viendo ahora, que se están casando en un diseño de Dios y van a tener unos huertos preciosos, aún independiente de lo que vivieron en sus casas o lo que recibieron, el Señor les va a ayudar para que tengan esos hogares o esos huertos de bendición. Y qué lindo llegar así a un hogar sin esos problemas, pero hay unos que están en Cristo o que van a una congregación y tienen muchos conflictos, de hecho les sirven al Señor y tienen conflictos y no buscan ayuda, o sea, no escuchan, no obedecen o se acercan a las personas que el Señor les ha puesto, sino que empiezan a buscar por todos lados, ¿no? Y en realidad eso es desobediencia, para pues añadir un poco más a lo que están diciendo Nayib y Norberto. Cuando escucho, como decía mi esposa, parece que fuera ayer, parece que ver al cuñado de entrar con su maleta a la casa. Recuerdo también cuando mi cuñada hablaba con la niña y qué bueno poder ser transparentes en todo esto, porque como decía el cuñado, el pastor Norberto, yo lo veía llegar y se me alborotaba eso que tenía por dentro, oiga. Te lo veíamos en la carita. Sí, oiga, sobre todo en diciembre, ¿no? Todo lo contrario de lo que siento ahora cuando los veo llegar. Sí. Y cuando veía que estaban hablando con mi esposa o con la niña, yo, uy, ¿qué estarán hablando? ¿Qué le estarán diciendo? Oiga, y viene a mi mente también que cuando ustedes comienzan a impartir y a orar por la familia, comienzan a llegar personas a hablarnos del evangelio que yo nunca me acuerdo que a mí me hayan hablado del evangelio, nunca. O sea, no porque yo los rechazara, sino que a mí, que yo que tenga memoria, a mí nunca me fueron ni siquiera los testigos, ni ninguna de esa gente que están. Yo no tengo memoria de que alguien me hubiera hablado antes de que hubiera otro evangelio, como dice Pablo, ¿no? Sino donde me bautizaron y me confirmaron y todo eso, era lo único que yo sabía. Pero cuando llega una situación tan crítica, y creo que pues no es como el orden, pero casi siempre es necesario llegar a fondo para poder reconocer que el único que lo puede sacar a uno de todo eso es el Señor. Y cuando mi esposa comienza a buscar del Señor, y estoy de acuerdo con lo que ella dice y con lo que dicen los pastores, hay que tomar decisiones radicales en la vida, porque voces van a venir muchas. Ella tenía varias voces, una era que se iba, otra era que me dejara, otra era que, pero llegó una voz de parte de Dios donde reitero, y le hablo a todos los que nos están escuchando, y yo sé que hay personas, y ojalá que hayan personas que estén viviendo situaciones como la que acabamos de decirles que nosotros tuvimos que vivir para aprender. Y es que solamente cuando tomamos la decisión acertada podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. O sea, cuando mi esposa decide escuchar la voz de Dios, yo no me convertí ahí mismo con ella, no, yo seguí en mis andanzas y en todas las cosas, pero ella le creyó al Señor. Ella le creyó al Señor, y a los 6 meses o al año yo comencé a sentir como que ya no, el cambio que vi en ella, todo lo que ella comenzó a recibir de parte de Dios, me hizo comenzar a ver diferente la vida, mi casa, y fue cuando decidí darme la oportunidad de ir a ese lugar con muchas prevenciones y
precauciones, pero era como el tiempo del Señor para yo comenzar a recibir. Y le doy gracias a Dios, y por eso sé que fue el Señor el que puso en mi corazón y en el de mi esposa el poder estar hoy con ustedes, pastores, porque fueron instrumentos de Dios para lo que hoy estamos, y dónde estamos y cómo estamos. Y como decía mi esposa, no solamente nosotros somos testigos de que muchas familias han sido restauradas por su testimonio y por lo que el Señor ha derramado sobre ustedes. Y estamos en el proceso, estamos porque no somos producto terminado, pero podemos decirle a los oyentes, hemos podido superar muchas pruebas, hemos podido darle unos knockouts al enemigo que ha querido tocar nuestras casas. Luis, cuéntanos, ¿tenemos preguntas de los oyentes? Tenemos aportes y comentarios que lo hacen a través de nuestra línea WhatsApp. Vamos a escuchar. Muy buenas noches, amados pastores. Un aporte que yo doy es sobre cuando la pareja tiene discusiones delante de los hijos, y entonces pues por el mismo enojo ellos lanzan palabras de ofensas el uno o al otro. Entonces resulta que los hijos los aman a todos dos, ¿no? Al papá y a la mamá. Entonces, si la mamá le lanza una frase ofensiva a su papá, el niño se va a herir, al niño le va a doler, porque es su papá, porque él lo ama. Igualmente el padre a la madre, si le lanza una palabra, el hijo se va a ofender, se va a doler, le va a causar dolor a su corazón. Entonces, una manera de guardar el huerto es mirar, arreglar sus problemas fuera de los oídos de los hijos. Dios me les bendiga. Bueno, por acá tenemos también comentarios que dice: buenas noches, bendiciones, hermosa palabra y revelación en la que la pastora Nayi ha hablado. Edifica mi huerto, la recibo. Desde Bogotá hacen ese comentario. También por acá tenemos a Ana Sofía Vallejo. Dice, ella está desde el Cesar conectada con nosotros. Dice: el celular cuando se invierte más tiempo que compartir con la familia, porque la pregunta es: ¿qué está haciendo daño al huerto? Entonces ella responde: el celular cuando se le invierte más tiempo que compartir con la familia. Por acá tenemos más comentarios. Dice: buenas noches, pastores, desde Barranquilla, Pastor Jorge e Ilva Pedrosa, gracias por compartir estas verdades que traen tanta luz para poder identificar las áreas que pueden estar desalineadas en los huertos y que nos ayudan a que realmente podamos ser huertos que den buenos frutos para el Padre. Pastores, bendiciones. ¿Quién más hay por acá? Bueno, por acá también está nuestro hermano Elber García. Dice: qué bendición los testimonios que nos hacen ver el poder que Dios tiene para cambiar la maldición en bendición. Gracias y saludos. Dice: lo que daña el huerto es no estar pegados a la fuente, que es Cristo, porque si lo hacemos van a llegar situaciones que no son de agrado. Van a llegar situaciones que no son de agrado a Él. Ejemplo, enojo, palabras que dañan. Son los comentarios que a esta hora recibimos a través de la línea 314-611-3378, la línea de WhatsApp de Expansión Radio. Bueno, pastores, ¿qué más tenemos por allí? Estamos ya cerrando prácticamente en la última media hora de Discipulando las Familias. Estamos en tiempo de chamar, sí. Algo que venía a mi espíritu de la palabra chamar, y creo que ha sido algo que se ha tocado mucho hoy de parte de los pastores y de nosotros, es que chamar es guardar,
y guardar el huerto, guardar la familia, pero hay un fundamento que hace que todo esto se viva y es guardar la palabra de Dios. O sea, ese chamar, ese guardar, ese cuidar, implícitamente tiene que ver con el poder guardar la palabra, y ese guardar la palabra quiere decir establecerla en nuestra casa. Creo que el fundamento de todo huerto donde gobierne el Padre es el poder guardar su palabra, el poder obedecerla y establecerla en cada casa, empezando por el sacerdote, por la esposa, y como dice la misma palabra en Deuteronomio, poderla compartir a sus hijos en la mañana, en la noche, cuando se sientan a la mesa, en el camino, en todo tiempo, poder soltar una palabra de parte de Dios para ese huerto. Recuerden, y quiero recordar que muchas veces soltamos palabras que no edifican, palabras de maldición sobre nuestros hijos, aún sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo. Y creo que el poder cuidar, el poder chamar nuestro huerto tiene que ver con obedecer y establecer la palabra de Dios. Desde Brasil hacen llegar un comentario, pastores, dice: saludos a los pastores Harold y Nayibi, los amamos y me gusta haber presenciado su cambio y su crecimiento en el amor de Dios. Amén. Gracias Marcelita y Alex por ese comentario, y sé que ha sido un testimonio el que hemos podido darles como familia, de poder establecer a Dios en nuestras vidas y poder mostrárselos a ustedes. Bueno. Pastora Nayi, bien pueda. Perdón, Luis. No, pues para aprovechar, saludar a Marcela, a su esposo Alex, a Andreita. Son una familia también muy bonita del Señor, siempre lo hemos dicho. Sabemos que el Señor tiene cosas hermosas para ustedes. Igual manera Dios nos ha permitido estar con ustedes, orar por ustedes, y sabemos que nada es en vano. El Señor es el que está haciendo la obra, y declaramos que son un hogar para el Señor, donde el Señor se va a revelar a sus corazones con la luz que es Cristo. Cuando Cristo alumbra una vida y un corazón, todo cambia. Todos nosotros somos fruto que entró la luz de Cristo a nuestras vidas, a nuestro ser, y hoy somos lo que somos, no por lo mejores que somos, no. Al contrario, lo que dice la palabra, por ser los más necesitados del Señor, yo creo que éramos nosotros y seguimos siendo. Entonces, yo quiero dejar algo, Luis, para los que están oyendo. Sí, señora. De parte mía, algo que lo he tomado para mi diario vivir, el hoy de todos los días, es poder estar adherida al Señor. Eso es lo que a mí me da vida, para poder, digámoslo de una manera sana, soportar a mi esposo, para poder saber cuándo le hablo, para poder discernir en qué atmósfera se encuentra él. Vuelvo y le digo, si no estoy adherida a él, esto se me sale de las manos, porque lo voy a ver como Harold. Ajá. Lo voy a ver como ya empezó. Sí, entonces a veces, como decía el pastor Norberto a rato, Harold me caía mal. El esposito a ratos, de una manera sana, amigo oyentes, le cae como mal a uno, ¿cierto? No sé si a usted le pasa, hermana. Si no estamos adheridas al Señor, ese esposito nos va a caer mal, nos va a caer gordito a ratos. Van a llegar acciones o actitudes que nos van a hacer sentir malucos. Claro que sí, vamos a empezar a hablar en un tono que no es del Señor, una mirada que no es del Señor. Entonces mi voz es esa para usted, huertos, guardadores del huerto, familias en Cristo, de que le pidamos al Señor que entre luz en las áreas donde no ha entrado, para poder darle al Señor el mejor testimonio de que estamos haciendo la tarea, de que nos estamos esforzando. Sé que esto sin esfuerzo no lo vamos a poder alcanzar.
Bueno, pastora, enviamos un saludo especial a los pastores Andrés y Sandra de Congregación Reino, Verdad y Luz. Dice, amén, pastor, una necesidad el guardar la palabra de Dios para mantener el huerto protegido. Un saludo a los pastores. Bueno, pastor Norberto y pastora, ¿qué ha hecho el Señor durante este tiempo que podamos dejarlo como plataforma a todos los oyentes que están a esta hora conectados con nosotros? Usted decía que querían aportar algo. Este es el momento para ir cerrando y dejar pues como ya el tema resuelto y tareas, porque yo creo que para poder uno desarrollar y crecer en Dios debemos comenzar a accionar. Bueno, antes Harold me caía mal, pero ahora me cae bien. Menos mal, pastor. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Que eso se aclaró. Harold, para mí es una de las personas, la única o casi que entre muy poquitas, a las cuales yo le cuento cosas que no le cuento casi a nadie. Entonces, es una de las personas que somos amigos y de confianza, porque el Señor nos transformó a los dos, ¿no? Amén. Y nos transformó a toda la familia, y la gloria es de Él, porque en realidad todo Él es quien lo hace. Nosotros todos solamente somos un instrumento, y en cualquier momento Él nos puede usar, pero siempre la gloria es para Él. Lo que quería comentar es que cuando me comentaron sobre la palabra chamar, que significa guardar, cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar, espiar, custodiar, mantener, velar, vigilar, mirar. Pero me llamó la atención la palabra guardar. Entonces, lo que quiero dejar establecido, casi siempre me gusta dejar, cuando me corresponde establecerlo, es a través de lo que el Señor tiene establecido en la palabra, porque la verdad es que la palabra de Dios es la que vale y pesa. Entonces, es que aquí en la Biblia hay un ejemplo. Cuando me hablaba de las zorras, ¿de cuál zorra? Pues zorrillas hay muchas. Hablé de las finanzas porque es una zorrilla, pero hay muchas. Y hay cualquier cantidad de ejemplos y de testimonios donde una familia, donde un varón, donde una pareja tiene una cosa pero no tiene otra cosa, o sea, pero quiero rápidamente darles este ejemplo que está en la Biblia, que es el ejemplo de Job, donde dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás, y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor? Ahí está la palabra chamar. ¿No le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Ahí entran las finanzas. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, aquí la palabra chamar es cuando el mismo Satanás reconoce que el Padre Celestial tenía cercado a Job, protegido. Y aquí en Job 2:3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces la palabra chamar ahí está muy clara, donde el Padre tenía rodeado y protegido a Job, pero también donde dice que todavía retiene su integridad. Entonces, cuando se habla de integridad es porque
es una persona íntegra y es una persona justa delante del Señor, y donde no, una persona que tiene integridad no es una persona que obedece en una parte y en otra desobedece, que eso es lo que normalmente sucede en los huertos, que algunas cosas se hacen bien, pero otras cosas a medias o no se obedecen. Pero aquí está hablando de Job, de un hijo de Dios que tenía integridad delante del Padre Celestial y que por eso le rodeó todo lo que tenía. Claro, lo que sucedió después fue porque Dios le permitió que fuera aprobado, pero no porque dice que le permitió que lo tentara, pero sin causa. Entonces quería aportar esta parte que un huerto, la palabra chamar, también significa rodear, cuidar, y eso lo vivió Job. De todas maneras, al final el Señor le dio la victoria y le dio la provisión, le dio la prosperidad. Para el Señor siempre y para nosotros deben ser más importantes los finales que los comienzos. Yo creo que los finales para los hijos de Dios que se establecen así con el nivel de Job, de integridad y todo lo que nos enseña la palabra, un huerto siempre va a terminar en victoria si realmente comprendemos eso y nos alineamos a esa enseñanza, a esos principios. Eso era lo que quería aportar. Qué lindo, bonito. Poderoso ejemplo, poderoso pastor. A mí me gusta mucho porque, o sea que la perla que soltamos es que si somos casas, huertos íntegros, el Padre nos va a rodear, ¿cierto que sí, pastor? Hay un huerto. Y nos va a prosperar. Y nos va a prosperar. Qué bendición. La parte final, me gustó mucho. Hermoso, hermoso, como el Señor a través de su palabra, y retomo lo que hablaba ahorita de guardar la palabra, como a través de la palabra Él nos enseña la manera de cuidar el huerto y cómo Dios va a responder a ese cuidado que tenemos, a esa responsabilidad que Él nos ha entregado, como cuando Él ve la obediencia, Él se manifiesta. Ha sido una noche muy, muy, muy especial, un tiempo muy, muy bonito con ustedes, amados pastores y cuñados. Le damos gracias a Dios porque sabemos de que todo esto está en el corazón de Él, de que no estamos haciendo las cosas, y yo le compartí a los pastores y a los que han estado con nosotros, no tenemos un orden, no tenemos no, todo es guiado por el Espíritu. Todo lo que se hace en este lugar y de aquí lo hacemos porque el Espíritu nos guía a hacerlo, y sabemos que todo lo que se hable y todo lo que se suelte va a edificar a alguien, y esperamos que no sea a alguien sino a muchos, con los testimonios que podemos impartirles y que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay un comentario por acá, dice: tremendísimo cómo la tiniebla ve lo que el Señor hace con alguien y aún ese alguien no es consciente. Gracias, Pastor Norberto y Pastora Darnelly. Ustedes son una bendición para el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Se suelta una revelación y creo que los entendidos la tomamos. Amén. Me gustaría, complementar ahí, y es que es muy importante el varón en el huerto. Ahí el Señor no habló de Job, no habló de la esposa de Job, sino de Job. Y cómo la integridad del varón, a pesar de todo lo que sucedió en ese huerto, en esa casa, en esa familia, todo lo que pasó, el Señor fue fiel al varón. O sea, fue fiel porque la puerta de esa casa estaba en integridad. Entonces, es algo que se ve ahí muy importante también, que el Señor siempre es fiel a una casa, a un huerto,
el huerto a la final terminó en victoria y bendecido, pero porque el varón mantuvo su integridad. Amén. Bueno, Amén. pienso que pues es muy corto el tiempo para hablar tantas cosas que edifican los huertos. Eh, hay muchas cosas para decir y es importante recordar que los huertos deben ser cerrados, ¿sí? Un huerto cerrado solamente ¿cerrado por quién? Por el Señor, para que Él rodee cada casa. Huertos cerrados donde no entren las zorras. Y si están o llegan a entrar, pues identificarlas como pareja, como esposos, identificarlas para que juntos puedan evitar que vengan destrucciones fuertes. Aún me inclino mucho a hablar a los huertos, pues yo sé que la mayoría de personas que nos escuchan son personas que asisten a congregaciones. Hay que mirar nuestros huertos, porque aún teniendo a nuestro Señor a veces nos confiamos y entran cosas y llegan a destruir. Entonces estar pendientes, cuidando ese huerto de que siempre esté cerrado y que en el momento que veamos una zorra nosotros nos podamos parar para sacarla. Entonces, pues sí, es un tiempo lindo en el que hemos estado hoy. La palabra que el Señor nos ha dado también del cuidado que tenemos que tener como casa en nuestro huerto. Y como el Señor siempre manifiesta en su palabra que el varón es cabeza, que el varón es puerta y que obviamente un varón bien plantado en Dios, un hombre de Dios que sepa ser puerta, sepa ser cabeza, no porque mande, no porque sea autoritario, no porque diga yo aquí mando porque soy cabeza, ¿no? Y cite ese versículo, ¿no? De que la mujer es la que se tiene que sujetar, pero además abajito dice otras cosas para el esposo, para andar en un diseño de Dios, pero que no es eso, que el ser puerta implica es cuidar ese huerto, cuidar esa casa, poderla cubrir como esposo, como padre también. Entonces ese diseño que Dios le dio al varón es muy grande y hermoso, pero para ejercerlo con la sabiduría de Dios y guardando la palabra, como está diciendo Jaro. En amor. Sí, en el amor, en el respeto, porque es por amor que se pueden hacer estas cosas, con la revelación de la palabra, ejerciendo ese sacerdocio junto a su esposa. Y bueno, también la parte de que Harlin allí para nosotros son corona, ¿sí? Porque hemos visto la bendición de Dios en ellos, hemos visto cómo han transformado sus vidas y en realidad aquellas personas que uno empieza a formar y ayudarles a crecer en el Señor, a estirarlos en el Señor, se convierten en corona, en algo que el Señor te muestra y te dice, aquí estoy reflejado yo. Entonces para nosotros como casa ellos son corona. Pastores, ustedes son corona para nosotros como hijos de Dios. Amén. Lo que está pasando con su hija también se convierte en corona para nosotros. Entonces un hogar restaurado es una corona del Señor en la nación, y esta nación son familias restauradas, familias que muestran al Señor Jesucristo por la restauración que han permitido, porque uno tiene que permitir que el Señor entre a restaurarlo y dejar el egoísmo, bueno, son muchas cosas, pastores, que quisiéramos hablar, pero sabemos que será en otro tiempo. Amén, Amén, amén. amén. Así es, pastora. Es un privilegio el escucharla y igual al pastor Norberto, pues lo que el Señor ha hecho en nosotros y que es visible y que queremos que también las personas y las familias que el Señor ha puesto a nuestro lado también lleguen a ese nivel como nosotros somos con ustedes, de que sean coronas para nosotros. Y el Señor nos ha delegado familias donde sé que el Señor va a hacer cosas maravillosas. La impartición que hemos recibido igual la vamos a transmitir a ellos, y yo sé que por este medio que el Señor ha permitido que abrir y que soltemos la voz,
también vamos a poder restaurar muchas familias con testimonios como el suyo y como los de el nuestro y el de muchas familias que han sido tomadas por el poder de Dios y transformadas. Entonces, el mensaje que hoy queda es de que cuide su huerto, cuide ese huerto que el Señor le entregó. Sabemos que el único que puede ayudarnos es el Señor. Su palabra es el fundamento, que es Cristo Jesús, y sabemos por el Espíritu que la bendición que se suelta desde aquí va a llegar a muchos lugares, Sé que nos están escuchando personas que están viviendo situaciones que hoy nosotros pudimos abrirles a ustedes de una manera muy transparente, y que hoy podemos dar la victoria y la gloria a Dios de que pudimos salir de eso. Entonces quiero invitarlos para que juntos oremos y demos gracias a Dios, y que podamos con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo afirmarnos cada vez más en esas familias chamar, que es lo que el Señor nos ha entregado para este tiempo. Que todo el que escuche esta emisora, que todo el que escuche esta voz pueda establecer el chamar en su casa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permitiste tener hoy, por permitirnos soltar una voz donde te glorificamos, Dios, donde reconocemos que solo tú has podido cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras familias, nuestro pacto matrimonial, y que, Padre Celestial, lo que hemos recibido de ti, eso compartimos e impartimos a las demás familias que nos escuchan. Hoy venimos, Señor, dándote gracias por cada oyente, por cada casa, por cada huerto que recibió la palabra hoy. Bendecimos al pastor Norberto, a la pastora Anneli, a su familia y a su equipo. Esas personas que tú has permitido que ellos formen y que van a ser instrumentos poderosos en tus manos, igual que ellos, para alcanzar muchas almas para ti, Señor. Declaramos la voz del Espíritu soltándose desde este lugar, Señor, y llegando a cada corazón de cada persona. Hablo a los sacerdotes de los hogares, para que se reciba la palabra que hoy se ha soltado aquí a través de los pastores y a través de nosotros. Oramos, Señor, para que su Espíritu haya recibido lo que el Señor soltó hoy a través de nosotros. Bendecimos este tiempo, Señor, y declaramos, Padre de la gloria, de que cada día veremos más familias llegar a tus pies, familias chamar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Norberto, pastora Anneli, si sienten orar, háganlo con libertad, por favor. Suelten una palabra, suelten la bendición para esta casa y para las personas que están escuchando. Padre, declaramos que el espíritu de tu voz ministra a cada familia, a cada varón, cada varona, cada huerto, niños, jóvenes. Declaramos, Señor, que es tu voz la que llena la tierra y que gobierna en los aires, Señor. Hoy declaramos que esta palabra es espíritu y es vida, y que el amor de Cristo, el amor del Padre, es el que gobierna en el varón y en la varona, y que los principios de la palabra se establecen, pero en amor, que siempre el fundamento es el amor, y que este espíritu de esta palabra penetra hasta los huesos, hasta las conciencias, hasta los tuétanos, y reciben vida y vida en abundancia. Señor, te damos gracias en esta noche, bendecimos cada persona, cada hogar, Señor Dios, y que está escuchando en este tiempo, Señor.
y que la bendición de lo alto venga sobre cada hogar, Señor Dios, y que sean huertos cerrados para ti, Señor, huertos guardados en ti, Señor Dios, huertos llenos de bendición, huertos llenos de frutos, Señor Dios, abundantes, donde muchos vengan a comer, donde muchos vengan a alimentarse de huertos, Señor, llenos de bendición, llenos de tu gracia, llenos de lo que es de... Bendecimos cada casa que nos está escuchando en este tiempo, Señor, y creemos que hay un depósito del cielo para cada una de las personas y de los hogares que nos están escuchando, Señor Dios. Le pedimos, Señor, que esta nación, Señor, se abra a tu luz y a tu verdad, Señor. Que se levanten huertos en esta noche, Señor Dios, que despierten a ti, que despierten a tu voz, Señor. Llamamos a ti, a las fuentes tuyas, Señor, a los huertos de esta nación, Señor. Que así como nosotros estuvimos un día perdidos, Señor, en delitos y pecados, Señor Dios, y en hogares trastornados por el dolor, por la infidelidad, por la maldad, Señor Dios, hoy, Señor, estos hogares los llamamos a ti como un día tú nos llamaste a ti y oramos por ellos, Señor, declarando que viene bendición para esos hogares, que viene libertad, que así como un día alguien en algún lugar, Señor, tú levantaste para orar por nosotros, Señor, hoy nos levantamos, Señor Dios, como casa tuya, Señor Dios, nos levantamos, Señor, desde este lugar, llamando a las naciones, llamándolas de esta nación, a las familias de esta nación, Señor, a ti. Y en aquel lugar de otra nación, Señor, donde nos están escuchando también, los llamamos a ti. Levanta, Señor, esos hogares llenos de ti, esas familias que se transformen a través de tu presencia, Señor. Te lo pedimos hoy y sellamos esta oración en este tiempo, por tu gracia y por tu amor. Amén. Amén, amén. Pastores, cuñados, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Los bendecimos. Los bendecimos y invitamos a todos nuestros oyentes para que de aquí a 8 días, en punto de las 7, se conecten una vez más en Chamar, guardadores del huerto. Los bendecimos a todos y declaramos que esta palabra quedó guardada en cada corazón y en cada huerto. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchas Expansión Radio.